¿Qué tal estás esta tarde de miércoles 4 de septiembre del 2013? Y cuando son las 4 de la tarde, con 6 minutos, arrancamos tu programa Platicando en Familia. Me siento complacida y feliz de tenerte aquí y sobre todo de que tú nos permitas entrar a lo más íntimo de tu escucha, que puede ser tu hogar, tu automóvil, tu oficina, no sé, cualquier lugar en donde nos estés escuchando. Muchas gracias. Y qué rica tarde, entre nubladona, entre que está chispeando, podemos tomarnos un café, cerrar los ojos e imaginar que estamos compartiendo una charla más. Esta tarde vamos a platicar de un tema, como ya escuchaste la introducción que Rosy nos preparó, pues muy interesante y que lo vivimos todos los días, sobre todo los que somos padres de familia y estamos esperando que nuestros hijos tengan cierto rendimiento hacia tales expectativas que los padres de familia nos generamos por lo general sobre los chicos. Esta tarde no pidas más de la capacidad de tus hijos. Y bueno, para ello me complace mucho compartir esta plática contigo, con la maestra Karime Arellano. Ella es terapeuta de niños, adolescentes y adultos. Karime, qué gusto me da poder platicar contigo esta tarde. Hola Alicia, buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, qué gusto poder compartir, por un lado porque eres especialista, por otro lado porque eres mamá, entonces nos vamos a entender muy bien las dos con nuestro público que va a empezar a participar y a compartirnos sus experiencias, ¿te parece? Claro que sí, Alicia, preparada. Karime y yo les queremos hacer la cordial invitación a que se unan con nosotros, participen, ya saben nuestros medios de contacto, 31 22 11 90, 36 47 18 83, a todas las personas que nos están siguiendo en la zona metropolitana de Guadalajara y a sus alrededores, a través del 1040 de AM, Austin, Texas. ¿Cómo están todos en Austin? Hermosa ciudad de Austin, Texas. Muchas gracias y muchos saludos a nuestros hermanos, paisanos que nos siguen también. Compartan su experiencia, 512-215-4909. Y a nuestras queridísimas amigas del chat y amigos, www.radiomujer.com.mx. Te metes a la sala de Platicando en Familia y ahí directito pasamos tus comentarios, ya sea con tu nombre o de manera anónima. Igual en tus llamadas, cualquier cosa que nos quieras compartir. Bienvenidos, Austin, Texas, 95.1 de FM. Saludo a todo el equipo que tarde con tarde hace posible este programa. Mi compañero Arturo Cervantes en el control operativo, Don Ají Castro, que ya está al pendiente de tus llamadas, Chuy Preciado en la asistencia de producción y Rosy Muñoz encabezando este equipo formidable para ti de Platicando en Familia. Y bueno, ¿tú qué has vivido como mamá que de repente ves a esa cosa hermosa que llega a tu vida, llamada hija, llamado hijo, un bebé precioso, empieza a crecer, empiezas a ver sus gracias, empiezas a ver sus habilidades y sus capacidades y de repente los papás empezamos a tener muchas expectativas escolares, deportivas, culturales, etcétera, 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 hacia nuestros hijos. ¿Por qué o de qué estamos hablando cuando decimos este tema de no pidas más de la capacidad de tus hijos? Alicia, bueno, para empezar, tema interesantísimo y creo que en la actualidad, en el mundo en el que vivimos hoy, con muchas exigencias incluso también para los papás y mucha comunicación y mucha información sobre todo con respecto a lo que pueden ser las posibilidades de los niños, bueno, pues es algo que está en la preocupación de todos la mayor parte del tiempo, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas es de que en los papás nace esa preocupación por de verdad darles lo mejor a los hijos, pero en un momento empiezan a interactuar con uno y empieza uno también a cubrir expectativas por parte de ellos. Entonces creo que algo que va complicando de repente el panorama conforme los niños van creciendo es que los papás también tenemos expectativas y además el mundo también tiene expectativas de los papás. Entonces se vuelve en un conflicto un poco enredoso de ir desenvolviendo como para poder limitar y definir cuáles son las expectativas que puedo tener para mi hijo, pensando en mi hijo, pensando en las necesidades y en las posibilidades de mi hijo, cuáles son las expectativas que el mundo tiene sobre mí y qué quiero cumplir de esas expectativas o qué no, y sobre todo de esas exigencias que creo que el mundo actual está poniendo como mucho énfasis y entonces de ahí poder determinar qué es lo mejor para los hijos, ¿no?
Sobre todo cuando comentas y haces énfasis al decir que el mundo tiene ahorita una sinergia distinta y tiene una velocidad completamente diferente, quizá, y bueno, yo lo puedo testimoniar desde mi experiencia personal como chica, pues no vivíamos este mundo vertiginoso que estamos actualmente desde que el pequeñito entra a la sección maternal, ya tiene competencias y ya se le están exigiendo ciertas habilidades según su área porque es la dinámica del mundo. Antes no era tardío, era un proceso que se vivía de acuerdo a esa velocidad con la que el mundo pues regía, ¿no? Y en este momento, desde que están en maternal o en primero de kinder, los niños empiezan a diversificar sus talentos y nos llegamos a estresar mucho los padres también. Sí, y yo creo que esta cuestión de procesos sigue siendo así. O sea, lo natural en el desarrollo es que vamos creciendo conforme a un proceso diferente, individual. Pero las exigencias de la actualidad que van y pegan en los papás con respecto a nuestra propia seguridad de que si estoy siendo una buena mamá o estoy siendo un buen papá, de repente son lo que nos puede mover para entonces esperar que mi hijo sea mejor que el que está a un lado y entonces con ello pensar que por eso somos mejores papás. Y creo que es una de las motivaciones a veces no tan favorables con respecto a las expectativas que depositamos en los hijos. Sí, tienes toda la razón. Los papás también queremos hijos bien formados, competitivos, con buena nota, exigimos altos rendimientos y sin tomar en cuenta si los hijos pueden o no alcanzar esas metas. Porque podemos tener las metas muy bien señaladas en cualquier área, pero no sabemos, y yo creo que de ahí depende mucho y surge este tema, ¿no? Cómo podemos conocer a cada capacidad de nuestros hijos, en caso de que tengamos varios, pero hablando en uno en particular, cómo podemos detectar esas capacidades y cómo en base a sus capacidades entonces sí hacer esas metas, ¿no? Sí, de hecho creo que es de los aspectos más difíciles, pero nuevamente creo que el estilo de vida actual no nos favorece mucho, porque sí hay algunos aspectos, por ejemplo, observar mucho. Observar el desarrollo de cada uno de nuestros hijos, que son diferentes, que muchas veces ni siquiera teniéndolos en casa cerca, podemos a veces diferenciar que uno u otro son diferentes en sus capacidades, en sus deseos, en sus motivaciones. Entonces, habría que plantear que hay varios aspectos a seguir que el mundo actual no nos lo permite, como es el detenernos a observar, el comunicarnos mucho con ellos, el tratar de verdad de conocer y determinar cuáles son incluso también las expectativas de ellos mismos sobre ellos mismos, por ejemplo, requiere de mucho acercamiento y requiere de tiempo y a veces no es tan fácil. Sin embargo, pues haciendo un esfuerzo se puede ir haciendo, ¿no? Es cuando tú dices observar, dedicar tiempo. Yo creo que, salvo tu mejor opinión, esos momentos de idas al parque, esos momentos en los que estás en intimidad con tu hijo, es cuando empiezas a tener esa cercanía con sus talentos y sus habilidades. Pero para todas las mamás y los papás que de repente están sumergidos en las oficinas y estamos trabajando, pues eso nos puede llevar a tener una sensación de frustración. Pero vamos a hablar un poquito más de ello, porque vamos a ir a un corte comercial, pero no vamos a tardar. Te invitamos a que te quedes y empieces a participar con nosotros. No tardamos. Platicando en familia contigo, que tú eres parte de esta familia que se reúne todas las tardes de lunes a viernes a platicar de un tema diferente con un especialista en la materia de lunes a viernes de 4 a 5 y me da mucho gusto saber que cada día somos más los que estamos integrando esta familia de Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y también tenemos otra vía de contacto que es Facebook, Mujer el Sexto Sentido. Ahí nos puedes dejar tus comentarios, si te gusta, si no te gusta, qué te gustó del programa. Felicítanos, sugiérenos, coméntanos. Es importante saber tu opinión, la cual de antemano agradezco mucho. Y bueno, esta tarde estamos platicando con nuestra invitada, maestra Karime Arellano, terapeuta de niños, adolescentes y adultos, con un tema fascinante. No pidas más de la capacidad de tus hijos. Y bueno, es interesante porque la mayoría de las personas que estamos escuchando, Karime, o somos madres o son abuelos que están
apoyando a sus hijos que trabajan, entonces están al cuidado de los niños, y qué importante es entonces poder sumarnos todos a la información para saber si estamos procediendo de una manera más realista, ¿no? Entonces, bueno, estábamos platicando de este tema, estábamos platicando de que, bueno, nos come el mundo, las actividades, hay que detenernos a observar a nuestros hijos para entonces personalizar sus capacidades y sus habilidades en caso de que tengan más hermanitos, y no dar por hecho de que todos van a jugar al fútbol o todos tienen la habilidad del ballet, por hablar de estos temas que son extraescolares, ¿no? Pero bueno, a ver, también me surge una duda, y creo que es una duda que le puede surgir aparte al auditorio. ¿Por qué no pedir más de la capacidad de tus hijos? Bueno, primero creo que habría que plantearnos que todos estamos en un desarrollo constante, ¿sí? Obviamente los niños, los hijos que están sobre nuestra responsabilidad, sí, más, ¿no? Y además están en etapas de desarrollo en donde crecen mucho y aprenden mucho más rápido ciertas habilidades. Es importante entender que no se desarrolla una habilidad a la vez, ni una línea de habilidades o de capacidades, sino que son varias a la vez. Por ejemplo, podemos considerar que hay un desarrollo en aspectos físicos, en cuestión cognitiva, en cuestión afectiva y social también. Entonces, somos como las maquinitas de reloj, en donde somos muy complejos y una cosa afecta o favorece el funcionamiento de otra. Entonces, es importante considerarlo así, porque entonces la decisión que tomemos sobre qué voy a tratar de impulsar, exigir, facilitar a mi hijo, tendrá que también tener una visión con respecto a las otras áreas de desarrollo, sí, para ver qué tanto la afectan o la favorecen. Entonces, este es un aspecto importante. Ahora, muy importante. Sí, obviamente sí. Y gracias por remarcarlo, porque a veces lo omitimos. Sí, y es que aquí es donde de repente tiene que ver también con en qué puede favorecer, por qué puede ser importante pedirle más a nuestros hijos, o por qué no pedirles más a nuestros hijos sobre ciertas capacidades. Es decir, si consideramos que el desarrollo es integral y estamos hablando de varias áreas al mismo tiempo que se pueden estar relacionando, si por ejemplo le exigimos algo a nuestro hijo que todavía no tiene la edad para hacer, por ejemplo, puede causar una frustración en él, y esto obviamente podría estar relacionado, obviamente, si hay una actitud repetitiva, aparte de una actitud frustrante o frustrada ya del papá o de la mamá de estarle exigiendo algo una y otra vez, que eso ya incluso afecte la relación, en donde ya están molestos, en donde el tono de voz va subiendo, en donde obviamente, entonces en ese tipo de situaciones ya estaríamos hablando de otras áreas posiblemente afectadas, que puede ser una frustración constante, una afectación en la relación, y también puede llegar a afectar la cuestión del autoconcepto, sí, de que entonces si me están exigiendo, por ejemplo, aspectos o capacidades que yo no tengo las habilidades de dar o las posibilidades de dar, entonces eso pudiera estar como remarcándose en el desarrollo de entonces yo soy una persona no capaz, yo soy un niño tonto, yo soy un niño pues incapaz en general. Entonces esto puede estar afectando otras áreas, y esa sería la relevancia entonces de ser cuidadosos con qué se puede motivar, qué sí se puede motivar, impulsar, porque también algo natural en todo ser humano es que de repente empieza a haber frustraciones ante cosas, sí, que no son difíciles de hacer, de realizar. Entonces, ¿qué tanto me frustro y me tengo que detener cuando el mundo está lleno de frustraciones? Y entonces, ¿qué actitud voy a aprender a tener ante las frustraciones? Si pensamos en el niño, podríamos pensar, bueno, lo voy a tratar de impulsar a resolver aquella dificultad que tiene, y entonces a desarrollar cierta capacidad que incluso necesita tener, o ya más o menos con respecto a la edad. Y entonces ahí estaríamos hablando de impulsar una capacidad o de pedir una capacidad de una forma, en un sentido a lo mejor más positivo y constructivo para el niño, pero en otro sentido más frustrante, más afectando la relación, como lo explicaba hace un rato, bueno, pues no necesariamente sería algo favorable para el desarrollo del niño, incluso para la relación entre la mamá, el papá, los abuelos y el niño, ¿no? Entonces, me parece que esto es importante de considerar. Sí, lo que comentas ya provoca un desgaste total. Ajá. Y cuando el niño empieza a etiquetarse,
Entonces ya podemos agregar que viene la baja autoestima y entonces pues eso también debilita mucho ese desarrollo natural del niño, ¿no? Sí, exacto. Debilita ese desarrollo natural en diferentes sentidos. A lo mejor limita las posibilidades de desarrollarse en otras áreas en donde tiene habilidades innatas, por ejemplo, o deseos o motivaciones, y también puede llegar a limitar su posibilidad de desarrollarse como una persona satisfecha y confiada en sí mismo y en los otros que le rodean, que eso es importantísimo de desarrollar. Porque también es un ejercicio importante que los papás de hijos nos quede claro que hay que estimular la tolerancia a la frustración, como lo comentas, ¿no? Digo, que cueste trabajo lograr lo que quiero lograr, pero tampoco excedernos. Porque entonces ya nos estamos yendo a ese extremo. Sí, y esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil que yo creo que todos los papás día con día vamos aprendiendo. ¿Por qué? Nuevamente, porque para empezar todos somos diferentes. Todos los hijos, todos los niños son diferentes. En segundo lugar, también nosotros tenemos expectativas. Entonces, el poder diferenciar cuáles son mis expectativas sobre mi hijo y cuáles son las expectativas, los deseos de mi hijo y entonces cuáles son las posibilidades es muy complicado. Para ir encontrando más o menos el punto de equilibrio, si existiera un exacto punto de equilibrio, ¿no? Pero un punto de equilibrio sobre qué voy a tratar de impulsar, qué voy a tratar de, y no nada más de pedir, sino de ayudar, de facilitar. ¿Y cómo voy a ser yo un facilitador para el desarrollo de ciertas capacidades que sí creo que él o ella necesitan para esta edad? Porque ahí también la edad tiene mucho que ver con ciertas capacidades o no que se pueden tener. Y esto varía por toda la vida. Hace un rato comentábamos al respecto de edades, es que todo el tiempo estamos desarrollando algo. Entonces, habría que ver qué es lo que se está pidiendo para ver si es un momento adecuado para ellos, ¿no? Por ejemplo, pedirle a un niño de 1 año y medio que monte una bicicleta, obviamente sería irracional, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, bueno, puede llegar a haber situaciones en donde se cree que se puede y que si lo logra va a ser el niño que más rápido haya logrado montar a la bicicleta, pero qué puede causar, qué riesgos puede tener, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay varias habilidades o varias capacidades que se pueden ir desarrollando, pero obviamente tendrá que ver dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren y de los deseos y de las motivaciones y de los objetivos que se puedan generar. A veces la escuela nos puede ayudar un poco en ciertos parámetros. A veces sí hay lugares en donde son mucho más exigentes y puede tener una repercusión en nuestro hijo en particular. Habría que ver también eso, ¿no? Pero son puntos de referencia que nos pueden ser de utilidad. Sí, y sabes que hablando de esos puntos de referencia, me da mucho gusto esta parte de la información que existe en este momento, porque ya sea en los núcleos pediátricos, ya sea en los núcleos donde se ofrece ayuda terapéutica o ya sea en las escuelas desde maternal, te ofrecen estas referencias de si tu hijo está en un rango de tal o cual edad, puedes ver si está logrando los objetivos de su desarrollo natural. Y entonces también ahí vienen pues, los centros de estimulación, el mismo pediatra que va detectando si tu hijo tiene su desarrollo psicomotor grueso, fino, por alguna causa. Entonces eso que tú comentabas, se me hace que es como ese punto de partida para no generar esas expectativas en donde padres e hijos vayamos a vivir esta frustración de la cual también ya comentabas. Pero bueno, a ver, ya nos fuimos ya comentamos acerca de cómo ir detectando estas capacidades y cómo irlas pidiendo a nuestros hijos, pero a ver, podemos también caer en la mediocridad, ¿no, Karime? Entonces yo mejor no le pido nada y que solo lo vaya haciendo. ¿O qué hacemos los papás? Sí, ese es uno de los riesgos. Eso es precisamente una de las dificultades de dónde está el punto de equilibrio entre no exijo nada o exijo mucho para que entonces pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, esa es una dificultad precisamente, pero si quieres la desarrollamos, ¿alcanzamos a desarrollar? Sí, si quieres ahorita que regresemos del corte, perfecto. Por supuesto, vamos a platicar del tema porque estamos todos muy interesados y también le vamos a dar voz a tus comentarios. No tardamos, acompáñanos.
pidas más de la capacidad de tus hijos. Esta tarde platicando con Máster Karime Arellano. Ella es terapeuta de niños, adolescentes y adultos y nos está aportando ideas, conocimientos acerca del tema. Y bueno, interesante. Finalmente, antes de irnos al corte, estábamos platicando de cómo no caer en la mediocridad también, cuando los padres podemos ser o muy exigentes o finalmente detenernos y decir que avance solo. Mira, hay una idea que creo que puede ser de mucha utilidad para los papás. Somos facilitadores del desarrollo de nuestros hijos. Y hay varios momentos en que los hijos, más sucede entre más chiquitos sean, van creciendo y va siendo un poco diferente, pero siempre la tendencia es a que los hijos vayan decidiendo. Si fuera por ellos, van a decidir aspectos o conductas o actividades que impliquen placer, por ejemplo. Entonces, uno como papás necesitamos pensar que el placer forma parte de la vida, que es importante, que van a encontrar en esas actividades de placer descubrirse, conocerse, desarrollarse también en muchos sentidos, inclusive en el emocional, pero que también van a necesitar de otros aspectos que muchas veces no son tan placenteros, que los impulse a desarrollar ciertas habilidades que serán necesarias para un futuro, incluso a veces futuro inmediato. Estoy hablando de ir desarrollando, ir pensando en desarrollar en los hijos cierta estructura, ciertos hábitos, ciertas capacidades, por ejemplo, la posibilidad de ir tolerando a las frustraciones, de ir resolviendo conflictos, de ir, por ejemplo, motrizmente desarrollándonos, también en el lenguaje, o sea, en diversas habilidades, en habilidades cognitivas, ir estimulando a través del juego. O sea, si nosotros como papás nos percibimos como ese facilitador en general y tenemos un panorama general del desarrollo de nuestros hijos, vamos a poder ir impulsando y entonces evitando que necesariamente caiga en esta mediocridad, con esta connotación negativa con que la conocemos, esta mediocridad de nuestros hijos, porque vamos a estar viendo el panorama en general y vamos a tratar de ir impulsando un poco más, cosa que a lo mejor desde ellos no nacería más a veces buscando hacia el placer, por ejemplo. Entonces, este ser un ojos con una visión un poco más amplia y dependiendo de las edades, habrá edades en donde simplemente los papás desde bebés nos toca o desde chiquitos, nosotros decidimos por ellos la mayor parte de sus actividades. Conforme van creciendo y van teniendo ellos la posibilidad de ir decidiendo, a lo mejor habrá actividades que ellos vayan decidiendo. Y así van creciendo adolescentes, jóvenes, y habrá cada vez una mayor amplia posibilidad en ellos de que ellos vayan decidiendo, pero nosotros sabiendo cómo intervenir, cómo involucrarnos en ese, a lo mejor actuar por ellos, a lo mejor decidir por ellos, o a lo mejor acercarnos, comunicar y hasta sugerir algunas otras actividades en que pensamos que su desarrollo general pudiera ser mejor. Creo que esto evitaría este otro extremo de la mediocridad o del no desarrollarse o de permanecerse ahí pasivos, sino a lo mejor buscar algo más constructivo. Oye, ¿y cómo cada hijo cada padre se va moldeando a ese hijo, ¿no? Sí, claro. Es necesario. Claro. Es necesario porque cada hijo es diferente, con cada hijo somos diferentes porque provoca en nosotros cosas diferentes. Entonces, sí es entre irse moldeando, pero también es algo muy natural. Sí. Nosotros con cada uno de nuestros amigos somos diferentes. Entonces, porque nos provocan algo diferente, con algunos podremos platicar algunas cosas más que con otros, ¿no? Entonces, o ciertos temas. Es lo mismo con los hijos. Y sí, pero sí se requiere tener esa claridad, por lo menos detenernos a pensar, a reflexionar y tener esa claridad para poder decidir qué es lo mejor para ellos. Claro, sobre todo lo que dices, para saber qué es lo mejor para ellos y detenernos, eso no tiene precio. Detenernos a observar nos va a ayudar mucho a tener una mejor comunicación, una mejor relación con cada hijo y descubrirlos, porque finalmente los descubrimos cada día. Sí, mira, hay algo que se llama puntos sensitivos del desarrollo o algo que se llama puntos críticos del desarrollo, que es en cuestión biológica y psicológica también, que habla de ciertos momentos en las etapas de desarrollo en donde
donde es más probable que desarrollen cierta habilidad, alguna habilidad en concreto. Como muchos se habrá escuchado de que una segunda lengua en los primeros 4 o 5 años de vida puede ser más fácil que la adquiera, ¿no? Por ejemplo, esto es lo más común que se ha escuchado, ¿no? Como esos, hay varios periodos, y lo pueden buscar, información sobre eso. Se llaman periodos sensitivos del desarrollo y algo más específicos, periodos críticos, que se cree que ciertas capacidades solamente en esos periodos se pueden adquirir. Por ejemplo, una posibilidad de coordinación visual, cosas así más concretas. Pueden buscar un poco más de información, pero siempre considerar que son puntos de referencia. Tú decías, en los consultorios pediátricos, en la escuela, en muchos lados pueden obtener información, pero que se entienda como puntos de referencia, sí, para poder diferenciar entre y mi hijo cómo está, que no significa que si no es exactamente eso esté mal, sino así está mi hijo, más o menos esto es lo que puede desarrollar y cuál sería el proceso para yo poder facilitar o ayudar y involucrándome en ello para ayudarle a crecer, ¿no? Sí, cada hijo es diferente, cada niño es diferente. Ajá. Y cada niño llega a la meta, pero unos llegan antes y unos llegan después. Uh-huh. Pero finalmente llegan porque uh-huh. cada niño es individual y uh-huh. hay que detectar en ellos uh-huh. lo que particular tienen, ¿no? Uh-huh. Sus particularidades y sobre ello es lo que tú nos comentas. Entonces uh-huh. ya volcarnos a ese acompañamiento y a darle esa directriz. Uh-huh. ¿Te parece si le damos voz a la llamada de nuestro público, claro, y una orientación? Perfecto. De Austin nos llama María Elena. María Elena, muchas gracias por estar siguiéndonos. Somos de descendencia árabe mexicana, nuestras costumbres son mexicanas. Mi sobrino de 15 años cayó en las drogas. Un grupo de amigos lo defendieron del bullying y en este grupo hay drogas también. Él entró al tutelar. Ay, espérame porque se me juntó la hoja. Él entró al tutelar ahora que va a salir, no quiere regresar a su casa, quiere continuar con esta vida. ¿Qué nos aconseja la invitada? Mira, hablar de drogas es algo sumamente complicado porque ya no solamente estamos hablando de aspectos emocionales, conductuales, sociales, sino incluso bioquímicos. Sí. Entonces, lo ideal es que busque ahí en su localidad algún tipo de apoyo muy específico para este tipo de problemáticas, que lo puedan orientar. Y en este caso, por lo general, también se requiere de apoyos en grupos. Entonces, que busquen un grupo en donde él se pueda sentir comprendido, pero a la vez que obviamente sea gente que ya esté más controlada en estos sentidos, pudiera serle de utilidad. Mucho más experimentada sí, en claro. la materia de redes de apoyo. Claro. Marta nos llama de aquí de Guadalajara y te comenta, tengo una hija de 16 años, ella siempre estuvo en escuelas particulares, pero mi situación cambió y entró a la prepa la prepa pública y no se adapta a ella. La encontré llorando en silencio, tiene 2 compañeras con tendencias sexuales diferentes y ella me comenta que no se quiere juntar con estas chicas. También tuvo que entrar a trabajar y bueno, ha sido para ella muy, muy pesado. Es una buena niña, yo quiero que me digan cómo hablo con ella y cómo la apoyo. Ok, aparte es una edad un poquito complicada. 16 años. Entonces, plantearle de inicio la intención y su idea de que le es difícil comunicarse con ella y planteárselo desde allí puede serle de utilidad como para abrir una puerta. Pero si quiere que me escriba y le puedo dar un poco más de orientación. Ay, de sí, ayuda. Porque como algo tan breve y con los minutos encima, Karime, a ver, proporciónanos tu correo electrónico. Claro que sí, es karimewi@hotmail.com. De cualquier manera vamos a tener aquí tus datos si se quieren comunicar, Tonají los puede proporcionar a las personas que estén interesadas. Nos vamos a un corte comercial. Te agradezco muchísimo tu presencia, te abrazo, te admiro y te reconozco. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.